En teoría todos deben de tener la respuesta. Yo, profe. Adelante. Ay, perdón. Para que pues su pH aumente y se disocie el protón y pueda solubilizarse en el agua. Ajá, para que la base abstraiga el protón ácido del fenol y esté como fenolato, y entonces es un buen nucleófilo. Sí, es lo que pusimos aquí, que el fenol se desprotona y va a producir un fenóxido sódico, lo que es un alcohóxido, y como acaba de decir el profe, es un nucleófilo fuerte. Ajá. Entonces, bueno, así puede realizar la reacción de sustitución nucleofílica. Sí, así es. Pasamos con la siguiente pregunta. Adelante. ¿Para qué ponemos a reflujo la reacción? A ver, equipo 3. ¿No hay nadie del equipo 3? ¿Era para promover la precipitación del producto? Yo tengo que, es para que la reacción se conserve a volumen constante. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos calor a una reacción? ¿Calienta? Reacciona más rápido, ¿no? Bueno. O sea, ¿qué proporciona el calor? El calor proporciona energía, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos dando a esa reacción? Pues energía para que se lleve a cabo más rápido, ¿no? Entonces, estamos acelerando la reacción. Si no calentáramos, aunque se llevara a cabo esa reacción de sustitución nucleofílica, podría tardar horas o podría tardar incluso hasta días, ¿no? O sea, dependiendo de la reactividad de los dos componentes de esa reacción. Entonces, al aplicar energía, pues estamos acelerando el proceso de esa reacción. ¿Sí? A ver qué respuesta tiene. Algo similar, que fue para promover la formación del producto y mantener un volumen constante en la reacción. Bueno, el volumen constante pudiera ser en el caso de que fuesen dos líquidos los que estuvieran reaccionando. En este caso, o sea, los dos están disueltos, pero bueno, las dos moléculas tienen un protón ácido, ¿no? Entonces, también en el ácido fenoxiacético se está formando el acetato, bueno, por un lado, ¿no? Y el fenolato. Entonces, la única parte del monocloroacetato, pues es ese carbono que contiene el enlace con el cloro. Esa es la única parte reactiva. ¿Sí? O sea, y de esta forma, bueno, también se está protegiendo el ácido carboxílico. ¿Por qué? Bueno, porque pudiera haber la formación de un éster ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿cómo se forman los ésteres? Pues a partir de un alcohol y un ácido. Bueno, son otras condiciones, ¿no? Las condiciones son un medio ácido. Pero bueno, aquí pues pudiera haber una reacción de adición-eliminación también. Entonces, al convertirlo en su sal, pues se disminuye esa posibilidad. Y por lo tanto, la única forma que el fenolato reaccione pues, va a ser con ese carbono unido al cloro. ¿Cuáles son las características que cumplen los reactivos para decir que es una sustitución nucleofílica bimolecular, N2? Que al ser un nucleófilo es una especie de carga negativa o es parcialmente negativa. Y pues tiene que tener un estado de transición entre las dos moléculas, entre el sustrato y el nucleófilo. Ajá. Bueno, yo tengo que se necesita el ataque del nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente.
Este carbono presenta una polaridad positiva importante debido a la electronegatividad del halógeno. Al mismo tiempo que ataca el nucleófilo, se produce la ruptura del enlace carbono-halógeno, obteniéndose el producto final. Pero recuerden que hay una SN1 y hay una SN2. Entonces, para que sea SN2 y se favorezca la SN2 en lugar de la SN1, nuestro sustrato, ¿cómo debe de ser? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Con cuáles se favorece más la SN2? ¿Con un sustrato primario, secundario o terciario? Con uno primario. Con uno primario, porque el ataque va a 180 grados, o por el lado contrario al grupo saliente, y de preferencia no debe haber otros sustituyentes para que no le impidan el paso a ese nucleófilo. Entonces nuestro sustrato debe de ser primario. Nuestro nucleófilo, ¿cómo debe de ser? Poco reactivo o muy reactivo. ¿Para qué le ponemos el hidróxido de sodio? El fenol por sí solo ya tiene pares de electrones y puede actuar como un nucleófilo. Pero sin embargo le ponemos el hidróxido de sodio para desprotonarlo y que quede como fenóxido. Entonces necesitamos que sea un nucleófilo muy reactivo, porque la velocidad de la reacción, como pusieron sus compañeros, depende tanto del nucleófilo como del sustrato. Entonces necesitamos tener un sustrato primario y un muy buen nucleófilo. Esas son las dos características principales. Ya otras características, porque dice de los reactivos. Entonces, de los reactivos, mis reactivos solamente son mi nucleófilo y mi electrófilo. Entonces, mi nucleófilo debe de ser muy reactivo, en este caso con carga negativa, para que reaccione más rápido, y mi sustrato, que es mi otro reactivo, debe de ser primario. Eso es lo que habrían que contestar ahí. Y hay otras características de la SN2, sí, como la que dijo su compañero, de que son vía estado de transición. Tal vez podrían mencionar el disolvente, que deben ser disolventes polares apróticos para que no solvaten a mi nucleófilo. Y por ejemplo, también en esto vamos a ver, todavía no llegamos a este tema en teoría, pero vamos a ver que otras características también es de el medio ácido o básico, y la temperatura, porque estas van a estar en competencia con las eliminaciones. Muy bien, la que sigue. Sí, esas dos moléculas, el nucleófilo y el sustrato, pero eso es lo que les preguntan, ¿cómo deben de ser esos dos? Muy bien, la que sigue. Ok, la pregunta 4 es, la separación del producto se realiza mediante la técnica de las mezclas de extracciones que se extraen con, en este caso la primera extracción con un éter a pH de 1. La siguiente. A ver, ¿qué características tiene la fase acuosa? O sea, ¿qué tipo de disolvente es la fase acuosa? ¿Polar, profe? O sea, es un disolvente polar, pero además es un disolvente activo. ¿Por qué? Porque está actuando la base ahí. O sea, esa fase acuosa es básica, ¿no? Entonces es un disolvente activo, en este caso. O sea, ¿qué características tienen los disolventes activos? Pues que aquí sí interviene en la reacción. O sea, está reaccionando. ¿Sí? O sea, porque en una extracción común, ¿qué características se le pide a los disolventes? Pues que no reaccionen con el sustrato, ¿sí? Pero aquí sí está reaccionando. Entonces, por eso, de ahí que la fase acuosa o ese disolvente sea un disolvente activo. Pero, a ver, ahí, ¿por qué dice que la primera extracción con éter a pH 1? Ahí en la parte experimental nos decía que debíamos de ponerle un pH de 1. Era con éter y con agua. Bueno, esto es ya después de que formaron el precipitado, ¿no? La forman el precipitado, entonces ya está en su forma ácida,
y por eso es sólido. Ella está en su forma ácida y por eso el pH debió de haber sido 1. Entonces ahí ya no en agua. O sea, el ácido fenoxiacético ya no se disuelve en agua, sino ahora se está disolviendo en el éter, ¿no? Ajá, recuerden, ustedes tienen primero el mecanismo les dice, bueno, la metodología les dice que lleven a cabo la reacción, después que le pongan agua y después que lo neutralicen con ácido sulfúrico hasta pH de 1. Recuerden que ustedes habían puesto el hidróxido de sodio para hacer reaccionar el fenol. Ajá. Entonces tenían un medio básico. Si le medían el pH, a lo mejor todavía estaba en medio básico. Pero entonces ustedes le ponen ácido clorhídrico, si tienes por ahí la metodología, ajá, le ponen el ácido clorhídrico para neutralizar esa solución, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué iban a explicar ahí que pusieron esa? A ver, equipo. Sí, aquí ya serían los pasos. Tendríamos la relación de pH con la relación de los pKa de los reactivos. En este caso, la primera reacción sí va a ser con un pH de 1 y tenemos los reactivos con pKa o con pKa del monocloracético de 2.82, del ácido fenoxiacético de 3.17 y del fenol de 10. La siguiente. A ver, no, regresa. ¿No? Regrésale a la anterior. Esa es la fórmula del... En la que estaba... Esa es la fórmula del ácido fenoxiacético. Lo de arriba, sí, ¿no? Falta un carbono aquí, chicos. ¿Cómo se llama ese grupo funcional que está ahí arriba? ¿El alcohol? El éter y una acetona. Un carbono con 3 oxígenos. ¿A qué le suena? Un éster. No, carbono con 3 oxígenos. No, está mal, falta un carbono, no puede ser eso. Sí puede existir, es un carbonato, pero en este caso ustedes están hablando del ácido monocloro, el del fenóxido, el ácido fenoxiacético, entonces como dice su compañero, les falta un carbono. Maestra, ¿no puede ser un anhídrido? Anhídrido no, porque le faltaría el otro carbonilo. Ah, ok. En este caso es un carbonato nada más. Ajá. Carbono, oxígeno, 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 un carbono con 3 oxígenos. ¿Se acuerdan del ácido carbónico? 3 oxígenos y 2 hidrógenos. Ajá. Aquí un hidrógeno está siendo sustituido por un fenol. Ajá. Por un fenol. Un fenil. Ajá. Ay. Sí, un fenil. Ajá. Pero es un carbonato, básicamente. Ajá. Entonces aquí no se les olvide, porque entonces esto ya es otra cosa. No se les olvide el otro carbono. Ajá. Muy bien. Sí, perdón, ahí falta el carbono. Uh-huh. Ahora, ¿qué caso tiene hacer esta extracción con el... ¿Para qué esta extracción? Bueno, eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno. Sí, aquí ya tendríamos la reacción en el embudo de separación de éter etílico y agua, que están los reactivos del fenol, del ácido fenoxiacético, ahí otra vez le faltó el carbón, y el ácido monocloracético. En esos casos nos van a dar 2 fases, la fase orgánica y la fase acuosa. No sé si quisieran participar para mencionar qué reactivos se van a cada fase. Sí, adelante. A ver, equipo 1. A ver, el 5. Perdón. Porque el fenol se iría a la fase orgánica, ¿no? Monocloracético, ¿a dónde se va a ir? El fenol a la fase orgánica. Ok. ¿El fenoxiacético? También sería la fase orgánica, ¿no, maestra?
También sería la fase orgánica. ¿Por qué se van a la fase orgánica? ¿Alguien se acuerda? Yo, porque son afines. Bueno, porque son semejantes. Ajá, porque están protonados, a pH de 1 se encuentran protonados y entonces van a ser menos polares y eso va a hacer que se vayan a la fase orgánica que es menos polar. ¿Qué va a pasar con el ácido monocloracético? ¿A dónde se va a ir? Podría ser que en teoría, porque tiene los puentes del óxido, se iría al agua, pero tiene un halógeno. Entonces ahí sí, bueno, al menos tendría yo duda. Sí, bueno, sería el éter, ¿no? Porque ya a ese pH está cerca de su pK. Ajá. Pero vean su tabla de datos y dice que es muy soluble en agua, porque está chiquito, solamente tiene 2 carbonos y un cloro y entonces predomina su parte polar. Ajá. En este caso también tiene la misma parte polar, pero ya tiene muchos carbonos, entonces por eso prefiere irse a lo no polar, predomina su parte no polar. El fenol igual tiene una parte polar, pero tiene 6 carbonos, entonces predomina su parte no polar. Y por eso estos dos se van al éter y por ser chiquito, predomina su parte polar y se va a la fase acuosa. Ajá. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Sí, ¿puedes seguir, Ricardo? Ok, ahí como menciona, en la fase orgánica se va el fenol y el ácido fenoxiacético, y en la fase acuosa se queda el ácido monocloracético. En este caso nos vamos a quedar con la fase orgánica, que es el compuesto que nos interesa, que es el ácido fenoxiacético. Siguiente. Ok, después de esto vamos a tener ya con nuestra fase orgánica de nuevamente en el embudo de separación, con el carbonato de sodio. Vamos a calinizar y ponerlo a un pH superior a los pKa de 3, puede ser este caso de 5, en este caso lo hicimos a un pH neutro de 7, y no sé si quisieran volver a participar para decirnos cuáles irían a la fase orgánica y cuál a la fase acuosa. Y a ver, ¿a quién le toca al equipo 6? No olviden aquí, tiene un pH más o menos de 10, el fenol, y más o menos de 4, ¿no? Entonces, si tiene un pH de 7, ¿a dónde se va cada uno de ellos? Pues en el... Van, muy bien. ¿En la fase orgánica? El fenol a la fase orgánica. Ajá, su pH es de 7, es menor a su pKa, se va a ir a la fase orgánica. Va a estar protonado, por lo tanto va a seguir predominando su parte no polar. ¿Y el ácido monocloracético? Fenoxiacético. Bueno, fenoxiacético, ¿es cierto? Sería... ¿A dónde? Adelante, compañera. No, dale tú. A ver, Iván, que era tu turno. Bueno. Sería la fase acuosa, porque es mucho mayor, tiene más de 2 unidades arriba de su pK. ¿Y predomina? Predomina la parte polar. La forma básica, ajá, que al estar con carga negativa, ajá, se pierde el hidrógeno, entonces va a tener carga negativa, y cuando están los átomos cargados, la polaridad es mucho mayor, y por lo tanto aumenta su polaridad y se favorece que se disuelva en el agua. Y luego otra vez ajustan el pH abajo del pK del ácido fenoxiacético y lo convierten en un compuesto orgánico, ¿no? Entonces ahí ya nada más hay necesidad de filtrar el precipitado y secar. Bueno, y ahora la pregunta 5. ¿Por qué no se obtienen tanto el ácido monocloroacético que no reaccionó con el ácido fenoxiacético que se sintetizó cuando se acidula en el paso 8? ¿Qué pasó con el ácido monocloracético? ¿Por qué no también se protona? Podría aceptar el hidrógeno. Pero ¿por qué ya no precipita, dice? ¿Por qué no se obtiene tanto el ácido monocloracético como el fenóxido?
debido a sus propiedades físico-químicas. Que es soluble en agua, debido a que la molécula es muy pequeña. Que es soluble en agua, ajá, la molécula es muy pequeña, o bien porque ya se extrajo en la primera extracción a pH de 1. Ajá. Pero si se nos hubiera pasado, de todas formas, es soluble en agua y no va a precipitar, ¿no? Muy bien. ¿Qué tienen ustedes, equipo? Que el ácido fenoxiacético ya está en su fase pura al reaccionar con las sales del ácido monocloroacético, que se encuentra cuando el carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico, produce cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua. Bueno, eso es lo que se va a observar, que se genera un CO2, es decir, un burbujeo por la descomposición del carbonato de sodio, ¿no? Que se forma el ácido carbónico y se descompone en CO2 y agua. Ok, pero sí les quedó claro, entonces, no precipita porque primero el ácido monocloroacético es soluble en agua, entonces aunque se protone, va a seguir siendo soluble en agua y no va a precipitar. O bien podrían contestar porque el ácido fenoxiacético, el ácido monocloroacético ya se extrajo a pH de 1. Ajá. Entonces ya no lo tenemos ahí en el último paso. Muy bien, cámbiale. A ver, déjenle ahí. Bueno, una observación. Ahí dice, se encuentra en se obtiene qué. O sea, traten de dar a entender lo que quieren decir. O sea, porque ahí, pues, o sea, si lo leen, o sea, ¿cómo lo explican? Se encuentra en se obtiene qué. O sea, es una observación. Sí, gracias, profesor. Ajá, pero es toda la redacción esto. ¿Qué quisieron decir ahí? Eso que tienes ahí no fue lo que tú explicaste ahorita. Entonces sí, chequen muy bien qué redactan, chicos. La que sigue. Bueno, ya para terminar tenemos la conclusión. Que bueno, para esto primero tenemos que saber que para llevar a cabo una reacción de alcóxido se prepara normalmente por medio de una reacción entre un alcohol con una base fuerte, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la presentación. También es necesario conocer las reacciones de sustitución nucleofílica de segundo orden, así como su mecanismo de reacción para poder comprender de manera adecuada la síntesis de Williamson, la cual es la más usada en la industria química para la formación de éteres. Se puede obtener un éter a través de la síntesis de Williamson. Se dio la obtención del producto ácido fenoxético purificando por medio de 3 reacciones, debido a que la reacción entre un alcóxido, en este caso un fenol, y un halogenuro de alquilo primario, en este caso ácido monocloroacético, producen un éter para la síntesis de Williamson. Aquí igual, chicos, les sigue fallando su conclusión. Yo les dije, tomen nada más el segundo párrafo y amplíenlo. Ajá. Porque aquí en el segundo párrafo, y quitándole esto de, es necesario conocer las reacciones de adición nucleofílica de segundo orden, así como su mecanismo para poder comprender esto. Ajá. Ay, no se puede obtener. No, este era su segundo párrafo que tenía, ¿no? Se puede obtener un éter a través de la síntesis de Williamson. Y yo les dije, corrijan ese segundo párrafo, amplíen. Y no se olviden de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué concluyeron? Que obtuvieron el producto de ácido fenoxiacético. Punto. Ese ya sería una pues puede ser que concluimos que se obtuvo el ácido del ácido fenoxiacético. Ahí sí que se purificó mediante extracción selectiva al ácido fenoxiacético, ¿sí? Ahí también ya concluyen, ya en el análisis de resultados ya dijeron cómo se lleva a cabo esa purificación de extracción con un disolvente activo o una extracción selectiva. Ajá. Y luego dice, debido a la reacción entre el ácido, ajá, aquí también podrían agregar ya nada más, que la reacción se hizo a través de un alcóxido, bueno, a través de un nucleófilo, entre paréntesis si quieren, el alcóxido, y un halogenuro primario, que fue el ácido monocloroacético, ajá, que son los dos reactivos que necesitan para llevar a cabo una SN2. Ajá. Ya si quieren esto de que se utilice en la industria, ok, pero pues no están poniendo
más que esto que es muy teórico. Ajá. Pero siempre, si es conclusión de su práctica, tienen que mencionar de lo que hicieron y obtuvieron en su práctica. Ajá. Y aquí son más concretos, donde hay que explayarse es en el análisis de resultados. No sé, profesor, si quiere comentar algo. También pudieron haber puesto que se obtuvo un buen rendimiento, un mal rendimiento, un rendimiento moderado, etcétera. Porque eso también va como parte de conclusión. Uh-huh. Se obtuvo el ácido fenoxiacético con un, no sé cuánto, me acuerdo que dijeron, 8% o algo así, de rendimiento. Uh-huh. Eso ya es una conclusión también. Muy bien. ¿Algo más, chicos, que quieran comentar, decir? No, eso ya. A ver, la que sigue. ¿Es la bibliografía? Ya es toda la presentación. La bibliografía se nos olvidó colocarla. No se les olvide poner bibliografía. También aquí en sus diapositivas pueden poner acá abajo, si lo sacaron de un libro, poner la bibliografía aquí, abajito de una vez. Ajá. Muy bien, entonces hagan sus reportes y mejoren sus reportes, chicos, porque no están muy bien sus reportes, sobre todo en análisis de resultados y conclusiones. Y corrijan esas estructuras. Ajá. Y son 3 en el equipo, creo. ¿Quién queda en su equipo 8? Yo, Alvarado. Josué, ajá. Macías López. Y Negrete Montero. O sea que sí está Josué, Karen y Ricardo. Sí. Sí. Muy bien, entonces, ¿por qué si los 3 están no revisaron la presentación? Como que se les fue nucleofílica y en todas las diapositivas, regrésenle, le pusieron N fílica o no sé qué le pusieron. Y ninguno de los 3 checó y a todos los 3 se les pasó. Entonces, si son equipo, revisen su presentación, chicos. Regrésale más. En los anteriores, sí está. Ahí, desde ahí. Y luego la anterior igual, y la anterior igual. Leofilia, N leofilia. Sí, se nos pasó, disculpe. Uh-huh. Sí. Entonces, entre los 3 denle una última revisada y chequen que todo esté correctamente. Igual la estructura, a ver, regrésenle al inicio, yo entré un poco más tarde, no ve si su estructura la traen arrastrando desde el inicio. Regrésenle. Sí, la estructura estuvo mal desde la pregunta 4 del cuestionario. Ahí estaba bien, miren. Ahí ahí sacaron el rendimiento. ¿Cuánto les dio de rendimiento? Eh, 68.19%. Ajá, entonces eso es una conclusión, es un resultado, y entonces eso es lo que tendrían que poner en conclusiones. Tuvo o se logró sintetizar el ácido fenoxiacético con un 68.19% de rendimiento. Es su conclusión principal, era parte del objetivo, sintetizar el ácido fenoxiacético. Entonces, ¿se logró o no el objetivo? Sí, se obtuvo o si se sintetizó o se obtuvo el ácido fenoxiacético con un 68.19% de rendimiento. Ajá, esa es una conclusión de las principales. Muy bien, chicos, pero entonces les digo, revisen sus presentaciones para que no tengan horrores en su presentación. Recuerden que ya están en un nivel profesional y entonces deben de dar una buena impresión. Ajá. Muy bien. Si no hay otro comentario, pasamos al equipo 9.